Sean todos bienvenidos a Zunco. Mi nombre es Joaquín Sánchez y aquí hablamos de una de las realidades más difíciles de aceptar y que muchas veces las familias prefieren callar. Hola chicos, mi nombre es Irina Santamaría y hoy vamos a tocar un tema fuerte, incómodo para algunos, pero completamente necesario. La homosexualidad y cómo muchas familias reaccionan cuando uno de sus hijos decide mostrarse tal como es. Así es, Irina. Yo soy Saúl Guillermo y como acaban de mencionar, salir del closet no siempre significa libertad. A veces significa miedo, rechazo o incluso perder el lugar donde se supone que deberías sentirte seguro, tu propia casa. La sociedad avanza en temas de inclusión, pero todavía existe muchísima discriminación hacia la comunidad LGBTQ+. Esta discriminación se evidencia en redes sociales, también en la cotidianidad, en las calles y en los entornos familiares. Eso nos demuestra que tenemos una sociedad aún atrasada en temas sociales y que pone en vulnerabilidad a comunidades como esta. Y hay creencias urbanas que dicen que la homosexualidad es una enfermedad o que se produce por traumas de infancia, cuando la ciencia ya desmintió eso hace décadas. La OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales hace más de 30 años y aún hay gente que sigue atrapada mentalmente en Windows XP. Y eso afecta muchísimo al progreso cultural y social en esta era. Imagínate creer todo eso en pleno siglo XXI y que te etiqueten como un enfermo mental. Y una de las preguntas más importantes sería, ¿por qué muchas familias reaccionan tan mal cuando descubren que su hijo es homosexual? Creo que muchos tiene que ver con la crianza tradicional. Hay padres que crecieron con la idea de que un hombre debe formar una familia normal y poder seguir ciertos patrones. Y es aquí donde entra algo muy fuerte. ¿El amor de los padres debería tener condiciones? No debería, pero sí, entiendo que para algunas familias esto puede ser un choque cultural y religioso muy grande. Claro que sí, Alice. En familias muy religiosas aparece mucho el miedo, la culpa y la vergüenza social. Algunos padres sienten que aceptar a su hijo es traicionar sus creencias. Estas reacciones de la familia son muy variadas. Algunos lo toman como sorpresa, negación, miedo o culpa y en muchos casos es un proceso de aceptación más lenta. Claro, chicos, y ahí nace la clásica, ¿no? Te acepto, pero no lo hagas público. O peor aún, que no te acepten y te botan de la casa. O también eso se te va a pasar. Ay, como si fuera gripe, pues Sí, imagínate. bueno. Y eso genera ansiedad, depresión, inseguridad y muchísimo miedo al rechazo. Como una personita que conozco y que ustedes también pronto ya conocerán. Algo interesante, chicos, es que aquí en el Perú varias organizaciones y personas luchan por los derechos de las personas LGBTQ+. Sí, Saúl. Encuestas recientes como la que publicó Ipsos muestran que la mayoría de peruanos cree que las personas LGBTQ+ deben tener los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona. Y si bien es cierto, Yoda, la sociedad está avanzando. Algunos todavía están cargando prejuicios como del siglo pasado, como nuestros padres o abuelos. La percepción de los peruanos sobre la comunidad LGBTQ+ ha cambiado tal como nos muestra la encuesta de Ipsos. Igual sigue existiendo mucha discriminación. Por ejemplo, el caso en centros laborales. Hay empresas que todavía no contratarían a alguien homosexual o transexual solamente por prejuicios o por no manchar su imagen, por así decirlo. Y eso es gravísimo, porque ya no hablamos solo de opiniones, hablamos de oportunidades de vida. Además, muchas veces la comunidad LGBTQ+ siente que debe vivir una doble vida, una persona fuera y otra completamente distinta dentro de la casa. Ay, Luciano, eso debe ser agotador mentalmente, la verdad. Lo es, Joaquín, ¿ah? Porque terminas vigilando cómo hablas, cómo caminas, cómo te expresas, todo para evitar el rechazo. Otro tema, chicos, que todavía genera bastante debate en el Perú es el matrimonio civil igualitario. Exacto, porque muchas personas todavía confunden el matrimonio civil con el religioso cuando en realidad son cosas completamente diferentes. Claro que sí, el matrimonio civil es un reconocimiento legal del Estado. No obliga a ninguna religión o iglesia a cambiar sus creencias. Y aún así sigue siendo un tema que es bastante dividido, ¿ah? Según encuestas recientes, aproximadamente un 38% de personas está de acuerdo con que las parejas del mismo sexo puedan casarse civilmente, mientras que un 42% todavía como que están en desacuerdo.
Pero algo realmente curioso es cuando se les pregunta si esto afectaría su vida personal. El 62% respondió que no cambiaría absolutamente nada. O sea, muchas veces el rechazo viene más por costumbre o desinformación, porque eso realmente afecta a cualquier persona. Además, cuando hablamos de matrimonio civil, no hablamos solamente de una boda o de firmar un papel, por si acaso, ¿ah? Claro, también hablamos de derechos importantes como la herencia, seguros de salud, bienes compartidos o la toma de decisiones médicas en momentos complicados. Chicos, imagínense compartir toda una vida con una persona y aún así no poder decidir por ella en una emergencia solo porque el Estado no reconoce tu relación. Joa, e incluso puedes imaginar que el 72% de personas encuestadas estuvo de acuerdo con que todas las parejas deberían tener derecho a decidir sobre la salud de su ser querido en situaciones críticas. Y el 57% de personas encuestadas por Ipsos también considera que las familias conformadas por parejas del mismo sexo deberían tener las mismas protecciones y responsabilidades sobre sus hijos e hijas que cualquier otra familia. O sea, poco a poco sí existe un cambio en la manera en la que muchas personas ven estos temas. Y eso no solo se ve aquí en el Perú, por si acaso, no, no, no. También se ve en países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México que ya aprobaron el matrimonio civil igualitario en los últimos años. Y algo importante y de suma importancia es que después de aprobarse estas leyes, la sociedad siguió funcionando de manera normal. Exacto, muchas veces se crean discursos de miedo como si reconocer derechos fuera a destruir a las familias, cuando en realidad lo único que cambia es que más personas pueden vivir con protección legal y tranquilidad, porque amor es amor. Y no solo eso, también distintas encuestas muestran que las generaciones más jóvenes suelen tener una postura más abierta frente a estos temas. Porque hoy existe mucho más acceso a la información, como veníamos viendo, más representación en medios y también más conversaciones sobre la diversidad. Aunque la verdad todavía nos falta bastante avanzar como sociedad inclusiva, pero hay personas que siguen pensando que una familia no puede existir de una única manera. Y la realidad es que las familias siempre han sido distintas. Lo importante aquí es que debería prevalecer el respeto, el cuidado y el apoyo emocional que existe entre las personas. También me parece importante entender que reconocer estos derechos a diferentes personas no significa perder los propios. Por supuesto, Saúl, que otra persona pueda casarse legalmente no afecta tu vida, tu relación ni tu familia, así que por favor, cada quien con lo suyo. Al final, el matrimonio civil igualitario no se trata de privilegios. Se trata de igualdad ante la ley. Y de permitir que todas las personas puedan vivir y amar con los mismos derechos y la misma dignidad. Hay que resaltar algo importante y es que muchas figuras públicas han ayudado a romper ese miedo de hablar sobre la orientación sexual o la identidad de género. Sí, porque antes estos temas casi no se hablaban en televisión, política o medios. Muchas personas famosas preferían ocultarlo por miedo al rechazo o a perder oportunidad. En el Perú, por ejemplo, Susel Paredes se convirtió en la primera congresista en declararse públicamente lesbiana durante una campaña política y eso fue importante porque ayudó a darles más visibilidad a la comunidad LGBTQ+ dentro de espacios políticos. También está el conductor Adolfo Aguilar, quien contó públicamente que durante muchos años ocultó su orientación sexual, incluso dentro de su entorno familiar, hasta que decidió hablarlo abiertamente en el 2018. Y algo parecido pasó con Ricardo Morán. En el 2015 publicó un mensaje en redes sociales donde habló abiertamente sobre ser homosexual y defendió que nadie convierte a una persona en gay, sino que es parte de quien eres. Además, Diego Verdi también habló públicamente sobre su orientación sexual en una entrevista, mencionando que se sentía más libre después de expresarlo. Y aunque ahora parece algo más normal, hace algunos años salir del closet públicamente en el Perú era muchísimo más complicado por los prejuicios sociales. No olviden que a nivel internacional también hubieron artistas que ayudaron bastante a generar lo que es la visibilidad dentro de la comunidad LGBTQ+. Sí, Irina. También uno de los casos más reconocidos es el cantante Ricky Martin, que en 2010 publicó una carta donde dijo sentirse orgulloso de ser un hombre homosexual
y eso fue un momento importante para la música latina y también para que más personas del mundo de la música salgan del closet. También está nuestra comadre Lady Gaga, quien además de hablar sobre su bisexualidad, siempre mostró mucho apoyo hacia la comunidad LGBTQ+, a través de su música y activismo. Miley Cyrus también habló públicamente sobre identificarse como pansexual y defendió varias veces la libertad de expresión e identidad. Sam Smith comentó primero sobre ser gay y después sobre identificarse como persona no binaria, ayudando a que muchas personas conozcan más sobre estos temas. Creo que cuando figuras públicas hablan abiertamente sobre su identidad, muchas personas dejan de sentirse solas o raras. Exacto, porque la representación sí importa. Ver a alguien conocido viviendo libremente también puede darle seguridad a otras personas para aceptarse. Y poco a poco esto ayuda a poder romper prejuicios que durante años estuvieron muy normalizados en la sociedad. Porque muchas veces una sola persona hablando con sinceridad. Puede ayudar a que otras personas pierdan el miedo. Otro tema importante dentro de la comunidad LGBTQ+, son las marchas del orgullo, que en los últimos años han tenido mucha visibilidad en distintos países, incluido en el Perú. Sí, Saúl, porque muchas personas creen que solo son celebraciones o fiestas, cuando en realidad también funcionan como espacios de protesta y visibilización. Exacto. En esas marchas, por ejemplo, a mí me gusta porque hay música, banderas, colores y carrozas, ¿no? Pero también mensajes relacionados con lo que es la igualdad, el respeto, derechos para la comunidad de LGBTQ+. Además, muchas personas participan porque sienten que es uno de los pocos espacios donde pueden expresarse libremente sin ser miedo a ser juzgados. Incluso para algunos jóvenes, asistir a una marcha significa sentirse aceptados o acompañados por primera vez. Por ejemplo, en el Perú hay mamás que van a la marcha y se colocan en el pecho la palabra abrazo. Entonces, las personas que se sienten identificadas dentro de la comunidad LGBTQ+, se van a darle un abrazo a la mamá para sentirse ese apoyo, ese respaldo y no se sientan solos. Lo que comentas, Joat, es importante, ¿no? Pero también hay algo interesante, es de que no solamente participa la comunidad de LGBTQ+, sino que también asisten sus propias familias, sus amigos, organizaciones, artistas y personas que los apoyan. Y eso es algo bonito, ¿no? Porque los hacen sentir de que no están solos. Aquí, en la ciudad de Chiclayo, estas marchas crecieron bastante con los años. Antes asistían pocas personas y ahora participan varias. Además, chicos, no se olviden que la marcha es el 28 de junio. Durante estas marchas también se hablan temas importantes como leyes contra la discriminación, identidad de género y protección frente a la violencia o crímenes de odio. Pero también hay momentos tensos, ¿ah? ¿Y por qué momentos tensos? Tal vez se preguntarán. Porque todavía aún existen lugares donde hay bastante rechazo por esta comunidad. Claro, y por eso muchas veces estas movilizaciones también se convierten en actos de resistencia frente a esos discursos de odio o discriminación. Incluso en algunos países se necesitan medidas de seguridad especiales para proteger a las personas que participan. Porque también hay personas discriminadoras, homofóbicos, que no aceptan esas marchas y simplemente discriminan o comienzan a lanzar piedras así a cualquier persona que ven en la marcha. Pero también hay personas que asisten porque sienten que visibilizar estos temas ayuda a generar cambios poco a poco. Y no hay que olvidar que las redes sociales también ayudan bastante a que más personas conozcan estas marchas y entiendan mejor las realidades que vive la comunidad LGBTQ+. Porque al final no se trata solamente de banderas o colores. Esto no se trata de juzgar, se trata de personas que buscan respeto, seguridad y libertad para poder vivir tranquilamente. Y aunque todavía exista discriminación, Cada vez más personas están perdiendo el miedo a mostrarse tal como son. Y eso también le ayuda a la sociedad a cambiar poco a poco. creo que el verdadero problema nunca fue la homosexualidad. Es que el problema, Saúl, nunca ha sido la intolerancia, ha sido la necesidad de controlar cómo deben de vivir los demás. Y algo importante, Irina, aceptar no significa entender todo inmediatamente. A veces significa simplemente decidir amar antes que juzgar.
porque nadie debería sentir miedo a ser quien es frente a su propia familia. Claro que sí, Luciano, y sinceramente, esconderse para recibir amor no debería ser una condición, debería ser algo que podamos expresar libremente. ¿Sabías que el 71% de las personas de la comunidad LGBTQ+ en el Perú son discriminadas y el 37% estaría poco dispuesto a poder contratar a una persona transexual y el 30% a una persona homosexual? El 36% considera que es peligroso dejar a un niño con una persona homosexual y con una persona transexual. El 31% piensa que el VIH es una enfermedad transmitida por homosexuales o personas transexuales. La diversidad siempre ha existido y estamos en una era donde es primordial que todos tengamos los mismos derechos. La discriminación y los tabús deben de desaparecer. El rechazo hacia esta comunidad y también dejarnos de hacernos preguntas tontas, señores, que refuerzan el estereotipo de la orientación sexual. Claro, Irina, quizás la pregunta no sea ¿qué diría la sociedad? Sino, ¿qué clase de familia queremos ser? Estas preguntas y muchas más las responderemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao, hasta luego. Esto fue Zunku, el podcast.